de las sanciones administrativas, de las condiciones legales luego de ocurrido este hecho. Y tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo a la abogada civil María Alejandra Quintana para llevarnos a entender un poco el ámbito legal de esta tragedia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hablar de varios aspectos, ¿no? Porque como lo decía, nadie, digamos, asume la responsabilidad hasta el momento y en eso coincidimos casi todos. Pero ya la Sutran está hablando de sanciones administrativas para la empresa Sagibus. Además de eso, ¿qué otras sanciones deberían haber? Porque en realidad creo que estamos hablando de varios responsables. Sí, bueno, es importante delimitar de que la Sutran es el órgano fiscalizador y supervisor de las empresas que brindan ese tipo de servicio. ¿Hizo bien su función en esto? No hizo bien su función. A mi entender, tenía que haber un control exhaustivo, ¿no? Porque si bien es cierto esta empresa contaba con la licencia, ¿quién hacía el seguimiento de que esta empresa realmente recoja a los pasajeros en el terminal que le correspondía? Hablando de que estamos frente a un terminal que no tenía las medidas de seguridad correspondientes, era un terminal muy conocido por su operación ilegal. Entonces, por un lado vemos que la Sutran hizo una deficiente labor de supervisión y fiscalización, y por el otro lado la municipalidad, al permitir que este terminal funcione sin la licencia respectiva. Entonces acá hay dos responsables en el sentido de que no hicieron bien su labor. Y obviamente ahora toda la responsabilidad recae sobre la empresa, que es lo común, pero también tenemos que también tiene responsabilidad, pero acá hay muchos actores, ¿no? Por un lado, las sanciones administrativas que van a recaer sobre la empresa a través de multa, probablemente ya no van a tener la licencia. Ahorita su licencia está suspendida por 90 días. Pero se evalúa que esta sea reconsiderada, ¿no? ¿Y dónde quedan las 17 vidas y los 7 heridos? Por otro lado, los parientes de la víctima pueden iniciar acciones legales. Una de ellas podría ser la indemnización por daños y perjuicios, que es un proceso en la vía civil, pero antes tenemos que ver si esta empresa contaba con los seguros, con pólizas de responsabilidad frente a terceros para poder asumir, ¿no?, los costos por indemnización. Por otro lado, es otro lío, ¿no? Eso es otro lío. O sea, son varias aristas que se abren en este lamentable hecho, ¿no? Por otro lado, si la empresa cuenta o no con las pólizas de seguro, entran las pólizas de seguro a ajustar los montos, a hacer el contacto con la familia. Por otro lado, si no llegan a un acuerdo o de repente estas empresas no cuentan con los seguros respectivos, ¿qué es lo que sucede? Los familiares pueden iniciar las acciones civiles directamente, pero para esto tienen que estar en la condición de negociar con la empresa, conciliar y luego de no llegar a un acuerdo, ¿no?, ir a la vía civil, ¿no? O sea, qué triste, ¿no? Todavía que tiene que llevar el dolor de la muerte de sus familiares, como es el caso de un señor que ha perdido a 6 de los integrantes de su familia, todavía tendría que negociar y pelear por una indemnización. Es terrible, ¿no? Porque en realidad es más doloroso también ver que las personas ante esta situación saben que ya no van a recuperar a sus familiares, pero quieren que le den alguna vía, alguna salida para que se sepa que por lo menos se hace justicia en esta tragedia, ¿no? Y ver que la municipalidad no se hace responsable, la empresa dice que tampoco, la empresa le reclama a la municipalidad por no habilitarle los paraderos, que ellos necesitan pues tener a clientes, a pasajeros y demás. Y en realidad esto sí, hoy día ya se ha cumplido, bueno, más tarde se cumple un día y así van a seguir pasando el tiempo, va a seguir pasando el tiempo y todavía no se sabe porque la gente no tiene muy claro qué hacer, qué medidas adoptar en el ámbito legal. En ese sentido, ¿qué es lo que tú recomiendas? Porque si la gente escucha las noticias y dice, ok, Sagibus tiene la culpa, me dicen, Sutran también tiene la responsabilidad, eso también me están diciendo, y la municipalidad también tiene la responsabilidad, entonces ¿qué va a hacer la gente? Claro, aquí también un punto importante a considerar es el proceso penal, ¿no? Ahorita estamos en una etapa de investigación, se tienen que saber cuáles fueron las causas del accidente, ¿no? Esto se circunscribiría al artículo 111 del Código Penal, un homicidio culposo, pero ¿qué es lo que los familiares deberían de hacer? En primer lugar, me imagino que a través de este comunicado la empresa empezará a ponerse en contacto con los familiares. Bueno, ojalá, ¿no? Ya han pasado varias. Exacto, esto lo hacen muchas veces con el fin de mitigar o llegar a un acuerdo indemnizatorio sin llegar a un proceso que se conoce comúnmente como una transacción extrajudicial. Entonces, en todo caso, los familiares tienen que tener pleno conocimiento que ellos están en toda la facultad para activar cualquier mecanismo. De hecho,
la vía civil es la idónea para reparar un poco el daño causado y el tema penal para que los responsables cumplan una pena. En caso se estipule qué tipo de delito califica penalmente. Y ahora, ¿de qué manera tendrían que proceder las personas heridas? Porque también hablamos de 7 heridos que están graves y que también de alguna manera van a seguramente solicitar una reparación civil, ¿no? También de la misma forma, ¿no? Cuando tú solicitas una reparación civil, el daño que puedes reclamar es el daño emergente, todos los gastos que has recurrido, ¿no? En este accidente, por ejemplo, el lucro cesante. Ese es un tema también que se tiene que analizar porque muchas veces la indemnización va por ese lado, ¿no? Si era una persona con un trabajo estable que murió, se hace una proyección del daño que se está causando, el daño moral, ¿no? La tristeza, la frustración ante este hecho y que no puedas resarcir, porque finalmente una vida no la vas a recuperar, ¿no? Dinero, pero de una u otra forma la justicia prevé que la gente pueda tener una reparación para cubrir los daños que se les ha ocasionado, ¿no? Exacto. Ahora, de determinarse responsabilidades en la municipalidad de San Martín de Porres, que ahora realmente ellos no están asumiendo ningún tipo de responsabilidad, para ser sinceros, ¿esto qué implicaría? Claro, aquí realmente se ve un caos porque ninguna entidad asume la responsabilidad. Sabemos que la municipalidad tiene una gerencia que supervisa, fiscaliza. O sea, también hay una responsabilidad de las entidades, de la misma forma Sutran. Entonces, internamente el Estado va a voltear y va a voltear a la persona jurídica que es la empresa. Pero las entidades, ¿qué tipo de sanción? Eso. Es un poco complicado que las personas, el ciudadano de a pie, inicie una acción en contra del Estado. Generalmente siempre volteas a la empresa y por eso solicitas la indemnización, ¿no? Pero yo creo que este hecho tiene que generar un precedente para que haya una sanción, tanto a nivel administrativo a las entidades y también a la persona privada, ¿no? Y que cuando se habla de frenar la informalidad se trabaje, ¿no?, en ello, porque mucho discurso escuchamos, pero ya cuando pasan tragedias como estas es que se evidencian de que no se está trabajando mucho en la promesa, ¿no?, en el compromiso. El compromiso y sobre todo que hemos visto en las noticias que hace 2 semanas habían cancelado este terminal. Eso, ¿Qué pasó en esas 2 semanas? O sea, se cancela, tenemos serenazgos que pueden hacer el seguimiento para que estas actividades ilegales no se reaperturen, ¿no? Porque evidentemente sabemos que siempre detrás de estos terminales ilegales pueden haber cierto tipo de reaperturar las operaciones, pero ¿dónde está la policía, el serenazgo? O sea, efectivos de la municipalidad que tienen que hacer ese control, esa supervisión. O sea, estamos tratando de excusar, sí, se habían clausurado el terminal. Ya, suficiente. Suficiente, no, pero hoy vemos que esto ha cobrado vidas y vamos a seguir en esa cadena de informalidad. Creo que también esto genera... La informalidad lamentablemente es como un cáncer, ¿no? Que avanza y se ramifica, y si no hay algo que, digamos, lo frene de alguna manera, eso va a seguir avanzando por donde quiera que lo pongan. Ya hemos visto, ¿no? Clausuraron un paradero informal y, bueno, buscan la manera de buscar otro, ¿no? No, de hecho en las noticias yo hoy leía que esta empresa tenía la autorización para recoger pasajeros en otro terminal, que también ha sido cerrado. Entonces, cierra uno, apertura los servicios en otro. Y también otro tema importante, verificar si esta empresa cumple sus rutas. Y esa es responsabilidad de la Sutran. De la Sutran. Y por otro lado, si cumple o no con el mantenimiento, porque las causas del hecho aún no se han escsolecido. No sabemos. Pero se habla de que aparentemente cargaba bidones de gasolina en la parte alta del bus. Esto es peligrosísimo. Peligrosísimo. O sea, no solamente estamos hablando de un tema negligente completamente, ¿no? Porque no puedes conducir con combustible y con personas, ¿no? Entonces... Hay muchas hipótesis, ¿no? Muchas cortocircuito, pero un cortocircuito con gasolina arriba y es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Entonces, el punto medular es que los peritos realmente determinen cuál ha sido la causa del accidente para nosotros poder saber y deslindar la responsabilidad, ¿no? Evidentemente acá hay una responsabilidad de la empresa, tendremos que ver si estos autos correspondían o no a su mantenimiento, supervisión, y ver también si había de estricto cumplimiento las rutas, porque ok, estamos frente a un paradero informal, pero eso no quiere decir que vas a cargar a las personas como si fueran animales. Exacto, entonces creo que es un trabajo de hoy el compromiso de
de las entidades, ¿no? Del Estado, para que realmente se pronuncien. No puede salir hoy una persona a decir, no, el MTC no estaba encargado, no, la municipalidad era la responsable. No, o sea, cada entidad tiene un objeto y debía haber hecho la supervisión y la fiscalización correspondiente para que este hecho no Pero mientras tanto, los deudos y los familiares de los heridos pueden ir procediendo legal. Pueden ir procediendo legal. Yo me imagino que esta empresa tendrá un área legal y el abogado se pondrá en contacto con las víctimas, ¿no? Ojalá, porque hasta ahora solamente hay un comunicado. No, hay solamente un comunicado, lamentablemente. Como si hubiera tratado de algo leve nomás. En realidad es una pena lo que ha ocurrido y esperemos, como tú bien lo dices, esto marque un precedente, ¿no? Y que todas las instituciones comprometidas en esta tragedia y comprometidas en otras de las que hemos podido hablar en algún momento, tomen cartas en el asunto, pero de verdad. Que no solamente salgan a los medios a decir vamos a hacer esto, esto y esto, y que no hay una fiscalización de lo que se está reglamentando. Sanciones ejemplares para el gerente de fiscalización, para las personas que están a cargo, ¿no? Y que realmente este hecho no quede sin una investigación adecuada. Exactamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a María Alejandra Quintana, y es abogada civil.